Amados hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a todos a un nuevo vídeo con el pastor Alfredo Navarri. Y en el día de hoy quisiera compartir con todos ustedes algunos textos del Salmo 27, así que les invito a todos ustedes a hacer ya la lectura del capítulo completo. Amén. Tenemos en pantalla justamente el primer versículo, amén, y es a partir de esta base, amén, con la cual podemos realmente comprender todo el resto del capítulo. Gloria al Señor. No debemos nunca de confundirnos quién es nuestro Señor, quién es nuestra luz y quién es nuestra salvación. Amén. En el día de hoy, actualmente existen lo que llamamos gurús y lo que yo personalmente llamo los gurús del Evangelio, líderes religiosos que llaman hacia sí mismos o atraen hacia sí mismos a la gente como si ellos mismos fuesen la luz y la fuente de la salvación. Existen también diferentes denominaciones que se atreven a decir o a confirmar que fuera de sus puertas no hay ninguna salvación. Y no me refiero exclusivamente a lo que llamamos la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que fuera incluso dentro, en lo que llamamos el mundo protestante o el mundo evangélico, también existen cantidad de denominaciones que desgraciadamente publican sin ningún tipo de prejuicio esta aberración, como que fuera de las puertas de esa iglesia o denominación no hay ningún tipo de salvación y que solamente la luz se encuentra ahí. Lo que nos dice la palabra de Dios, ya comenzando desde el primer versículo de este capítulo 27 del libro de Salmos, es que solamente el Señor, que solamente Dios, es decir, Dios tiene la exclusividad de ser la luz y de aportar la salvación al ser humano. Ningún ser humano en esta tierra puede aportarle luz o puede aportarle salvación. Nosotros, como siervos de Dios, podemos aconsejar a nuestros hermanos en la fe. Podemos ayudarles, amén, en la medida de nuestras limitaciones, amén. Pero lo hacemos siempre con la ayuda de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. Podemos, pues, ayudar a nuestros semejantes, amén. Pero nunca nos podemos poner en el lugar de Dios, porque el único que trae la luz y la salvación al ser humano es Dios mismo, amén. Existen cantidad de feligreses, de hermanos, que en algún momento de sus vidas se han visto defraudados, es decir, que han puesto sus ojos equivocadamente en el ser humano. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente, dice, puestos vuestros ojos en Jesús. Nosotros, cada uno en particular, como seres humanos, como seres débiles y frágiles, y limitados por nuestra propia humanidad, nunca podemos ser el centro de atención del Evangelio, porque vamos a defraudar a izquierda y a derecha. Debemos siempre, pues, dar este mensaje de advertencia a todo creyente. Aquel que es tu único Señor, aquel que es siempre la fuente de tu luz, a la cual te debes dirigir, y aquel que siempre puede aportarte la salvación a tu vida, ese es Dios y exclusivamente Dios. Amén. Es algo que está en la exclusividad de Dios. Dios tiene la exclusiva de ser la luz y la salvación. Amén. Esto nadie lo ha podido superar. No hay ser humano en la tierra que pueda superar esto. Que toda la gloria, que toda la alabanza sea para nuestro Dios y para nuestro Señor.
Amén. Quisiera pasar a continuación a hacer una lectura de este capítulo 27 y a retener algunas, algunos beneficios, algunas promesas que Dios tiene para todos aquellos que reconocen al Señor de la luz, al Señor de la salvación. Amén. Bien, tenemos pues delante en la pantalla el Salmo 27. Lo vamos a leer detenidamente y vamos a intentar, con la ayuda de Dios, ver todas y cada una de las bendiciones que este Salmo tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, como hemos dicho desde el principio, debemos de partir de la base que Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. Es decir, a partir de esta base comienzan todas las promesas a cumplirse. Y no antes. No antes. Es decir, el primer paso que debemos de dar para que todo lo que sigue en este salmo se cumpla en nuestras vidas es que nosotros debemos de reconocer en Dios la fuente de nuestra luz y de nuestra salvación. Ser entonces agradecidos de lo que estamos recibiendo diariamente de parte de Dios. Cuando somos creyentes agradecidos y reconocemos nuestros límites como seres humanos y, como he dicho antes, débiles, frágiles, con errores, con debilidades, pero siempre necesitados de la gracia divina. Cuando empezamos entonces desde esa base, es cuando empiezan a cumplirse en la vida del creyente todas y cada una de las promesas de Dios para nosotros. Que toda la gloria, la alabanza y el honor sean para nuestro Señor. Amén. Miren cómo nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, ¿de quién temeré? Es como aquel que se ha rodeado de personas fuertes. Amén. De alguien realmente fuerte. Amén, que lo acompaña diariamente en su caminar. ¿Cómo voy a temer? ¿Cómo voy a temer de lo que pueda venir teniendo a mi lado a alguien tan fuerte y poderoso? Y vemos poco a poco cómo se van a cumplir esas promesas en nuestras vidas. Es decir, partimos del principio de que debo de estar en la luz. Partimos del principio de que sin la luz de Dios no hay promesas en el creyente. Los creyentes que se van apartando de la luz de Dios comienzan a sufrir en sus vidas todos los perjuicios que son la consecuencia de vivir en las tinieblas o en la oscuridad. Dios no nos llama a seguir acurrucados en la tiniebla o en la oscuridad, donde nunca en ese lugar encontraremos la solución para nuestras vidas. No encontraremos ahí nunca el gozo y la paz que tanto anhelamos y deseamos. Nunca encontraremos en ese lugar el perdón de nuestros pecados y la satisfacción que necesitan nuestras vidas. Por eso Dios, que tanto nos ama y nos quiere, nos está llamando desde el día de hoy. Amén. Nos está llamando a regresar de nuevo a la luz. Es decir, a reconocer en Dios la luz. Podemos leer aquí: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y vemos esta promesa tan preciosa en la palabra de Dios. Es decir, el creyente que anda en la luz es un creyente que está fuerte.
no es un creyente débil, es un creyente que está lleno de plena fortaleza. Tiene sus vitaminas espirituales al 100%. Amados hermanos, ¿a qué nos está llamando Dios? A cubrirnos bajo su luz, a estar bajo su luz. Amén. Fíjense, y vamos a continuar leyendo, y vamos a continuar descubriendo cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Nuevamente, el versículo 2 y 3 confirman aquello que nos está diciendo ya el primer versículo. El creyente que se refugia en la luz de Dios es un creyente fuerte. Y es un creyente justamente que no teme. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos. Es decir, cuando aquellos que intentan poner tropiezo en nuestras vidas se levantan contra nosotros, Dios nos está ofreciendo plena defensa. Amén. Y plena protección. Cuando se juntaron contra mí todos los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Tampoco, mis queridos hermanos, estemos buscando enemigos donde no los hay. Nuestros hermanos no son nuestros enemigos. Tenemos un solo enemigo. Cuando habla aquí de los enemigos, también podemos comprenderlo en un sentido figurado, es decir, todos aquellos problemas o dificultades que se puedan levantar contra nosotros. Todas aquellas adversidades que puedan venir en contra de nuestras vidas para destruirnos, para desalentarnos, para quitarnos el ánimo, para quitarnos el gozo, para quitarnos esa satisfacción que tenemos de Dios. Cuando se levante todo ese ejército de adversidades, Dios estará junto a nosotros como nuestro defensor. Y nosotros también, llenos de fortaleza, llenos de fuerza y llenos de ese ímpetu espiritual, seremos capaces de avanzar como guerreros de la luz y poder vencer a todos nuestros enemigos. En el versículo 4 vemos cómo aquel que se acerca a la luz comienza su estado de restauración. La persona que por una circunstancia u otra ha pasado un tiempo fuera de la luz de Dios y ha estado sufriendo en su vida las consecuencias justamente de estar apartado de la protección divina, se da cuenta de que cuando llega de nuevo a la luz, nuevamente esas ganas, ese deseo de encontrarse con Dios, como se encuentran dos enamorados, amén, que necesitan verse a diario. El versículo 4 justamente nos muestra este sentimiento y dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Amén. Es decir, aquel que se refugia en la luz de Dios, en la luz del Evangelio, amén, es aquel que rápidamente vuelve a buscar la presencia de Dios, corre al encuentro con Dios, vuelve a doblar de nuevo sus rodillas, pone su vida de nuevo al servicio de su Dios, derrama sus lágrimas ante el Altísimo y con un corazón contristo y humillado busca ese profundo arrepentimiento en la presencia misma de Dios. El versículo 4 justamente nos dice,
todo esto. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La palabra inquirir es la palabra también buscar, comprender, averiguar, saber. Aquel que vuelve de nuevo a la luz del Evangelio es aquella persona que nuevamente recupera esa vida espiritual perdida, que por un tiempo ha pensado que estaba terminada, que quizás a los ojos de los seres humanos estaba ya completamente acabado, desaparecido, sin ningún remedio y sin ninguna esperanza. Sin embargo, amados hermanos, descubrimos cuán grande es la misericordia de Dios cuando el ser humano nuevamente quiere obedecer al Todopoderoso y se pone bajo esa luz admirable, bajo la cual, amén, es iluminado y llevado de nuevo a la gracia divina. Una cosa demandamos entonces, y esta es la que buscamos: estar siempre en la casa de Dios cada día de nuestras vidas, para buscar ese gozo y esa alegría, para tener ese refugio, amén, para tener en nuestras vidas el alimento diario, aleluya. Y fíjense también cómo se explica la palabra de Dios de manera tan perfecta. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová, amén. Dios nos atrae hacia Él con cosas hermosas. Dios es hermoso. Y solo con cosas hermosas, bellas y delicadas, Dios es por las cuales Dios nos atrae. Mientras nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, nos está atrayendo con maldades, porque no se pueden llamar sino maldades. Maldades que son coloreadas y pintadas como si fuesen cosas bonitas y agradables para los ojos y para el alma humana. De tal manera que el hombre engañado y traicionado por sus sentimientos es llevado a un lugar de tormento, es llevado a un lugar de sufrimiento, es llevado a un lugar donde el alma, amén, se está dando cuenta de que ha sido engañada por su enemigo. Este mundo es un mundo que brilla con muchos colores, pero que son solamente purpurina. Y cuando rascas la purpurina, ves la porquería de la cual el diablo quiere alimentar tu alma. Por eso la palabra de Dios se expresa de esta manera tan preciosa, para contemplar la hermosura de Jehová. En Dios no hay más que cosas hermosas, cosas bellas y cosas agradables. Y con todas ellas Dios quiere bendecirte cada día. Amén. Para inquirir en su templo, para descubrir, para ser informado. La palabra inquirir significa descubrir. Vamos a descubrir en la presencia de Dios cosas tan hermosas y tan bellas que solamente Dios revela a aquellos que están con Él. Amén. Dios tiene cosas tan maravillosas para tu vida. Amén. Y solamente en su presencia es ahí donde las vas a descubrir. Por lo tanto, en el día de hoy, con la gracia del Espíritu Santo y animados siempre por esa fuerza que solamente puede venirnos de Dios, y también iluminados con esa gracia divina, amén, vayamos hacia la luz y descubramos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Arrodillémonos ante Dios, doblemos nuestras rodillas ante Dios, inquiramos ante Dios, es decir, averigüemos ante Dios. Señor, dime, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que tienes de mí? Derramemos nuestras vidas ante el Altísimo. Derramemos esas lágrimas sinceras de arrepentimiento delante de Dios y digámosle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué tienes para mí? ¿Cuál es el lugar que tú quieres que yo ocupe, Señor? Amén. Sigue diciendo el versículo 5, dice: porque Él
me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Son versículos que emocionan el alma y el corazón y que quebrantan nuestro espíritu en su presencia, porque nos hacen comprender la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios, su gran misericordia hacia nuestras vidas. Dios no es un Dios vengativo. Dios no es un Dios que se plazca en el castigo, sino que Dios es un Dios de amor y de misericordia, que se place en perdonar y en tener plena misericordia, en hacer gracia al ser humano, cuando viene con un corazón contristo y humillado, con un corazón arrepentido, con un corazón sincero. Nos dice el versículo 5 que Él nos va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Esto tiene un significado tan precioso. El tabernáculo es la casa de Dios. El tabernáculo está simbolizando la presencia de Dios. Es decir, nos está diciendo Dios, cuando te encuentres mal, cuando sea el día malo en tu vida, cuando la congoja llegue a tu corazón, cuando las esperanzas parece que te estén fallando, cuando esté tu alma golpeada por los fracasos de la vida, es el momento en el cual te quiero ver en mi tabernáculo, te quiero ver en mi presencia, porque ahí en mi presencia es donde yo te voy a esconder, es ahí donde yo te voy a fortalecer, es ahí donde no vas a sufrir las consecuencias de todos esos golpes de la vida. Esto no quiere decir que el creyente está exento de sufrir en su vida las calamidades o los problemas que son comunes a todos los seres mortales, como la pérdida de un ser querido, o cualquier otro tipo de circunstancia, como diversos problemas. Por ejemplo, también cuando nos encontramos en un estado anímico débil, en un estado anímico que ha sido golpeado por la vida. No estamos exentos de todo eso, porque seguimos siendo seres humanos. El hecho de que seamos creyentes no quiere decir de que ya no seamos seres humanos. Seguimos siendo seres humanos, pero somos seres humanos nacidos de nuevo. Amén. Y ahí está la diferencia. Que cuando todas esas calamidades golpeen nuestras vidas, nosotros vamos a ser capaces de poder refugiarnos en la misma presencia de Dios, porque Dios nos va a llamar, ven a mí, refúgiate en mi casa, busca el consuelo, busca el gozo en mi presencia, así tu vida por dentro esté quebrantada y rota y llorando, ven a mi casa, ven conmigo, abrázate a mi presencia, porque vas a encontrar nuevamente el gozo, la paz y la alegría. Nos dice que me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Qué significa esto? Que debemos de encontrar con Dios esa comunión íntima, y es a la intimidad ahí donde nos está llamando Dios. No nos está llamando Dios a tener con Él una relación superficial, de apariencia, sino a tener con Dios una intimidad, a meternos en lo más profundo de la casa de Dios, a llegar hasta el lugar santo y al lugar santísimo, al lugar donde está el propiciatorio, donde está el lugar del perdón de nuestros pecados,
a lo reservado de su morada. Es ahí donde nos está invitando Dios, porque solamente ahí es donde vamos a encontrar nosotros la restauración completa de nuestras vidas. De tal manera que fíjense cómo se expresa la bella y rica palabra de Dios: sobre una roca me pondrá en alto. Los seres humanos pueden juzgar mis actos, mis debilidades y mis caídas y dejarme de lado completamente y no tener en cuenta nunca más ni considerar mi vida. Pueden contemplarme sin misericordia alguna y pueden incluso hacer crueles, faltos de amor. Sin embargo, aquel que nunca me tratará con crueldad, aquel que siempre me va a tratar con cariño, con amor y con ternura, es mi propio Creador. Y lo que te anima en el día de hoy es que aquel que te ha creado, aquel que te ha formado, aquel que tiene planes perfectos para tu vida, aunque hayas caído en lo más profundo de tu humanidad, de tu debilidad y de tus limitaciones como ser humano, Dios en su misericordia y Dios en esa restauración perfecta que solamente Él es capaz de ejecutar, dice que pondrá tus pies, dice, sobre una roca me pondrá en alto. Él pondrá tus pies en alto. Él pondrá tu vida en esa roca, en lo alto. No en lo bajo donde te encontrabas. Es decir, que pasas del estado caído al estado de la gracia. Dios te va a levantar. Y te va a levantar sobre un lugar seguro. Y por eso dice que sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Sobre un lugar seguro. Después dice, luego levantará mi cabeza. Porque cuando hemos caído, cuando hemos fallado, y cuando somos conscientes de que a Dios lo hemos fallado, hemos perdido esa fidelidad. La palabra de Dios nos dice que Él es siempre fiel, a pesar de que nosotros no lo seamos. Y nos dice Dios, en esta palabra tan bendita y tan maravillosa, dice, luego levantará mi cabeza. Agachamos la cabeza cuando tenemos vergüenza. Agachamos la cabeza cuando sabemos que hemos hecho mal. Agachamos la cabeza cuando nos sentimos culpables. Sin embargo, Dios no quiere que nos sintamos así. El hombre que juzga, el hombre que se levanta como juez y como verdugo, y a veces nuestros propios hermanos y en nuestras propias congregaciones que se levantan como jueces y como verdugos para humillarnos y para que estemos cada día con la cabeza agacha por nuestros hechos del pasado. Y sin embargo aquí la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que en el amor y la misericordia del Altísimo y del Todopoderoso, Él dice, levantará mi cabeza. Es decir, que va a quitar el oprobio de nuestras vidas, que va a hacer que nos sintamos cómodos en su presencia. Aleluya. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Aleluya. Esos enemigos son todas las culpas que pueden acompañar mi pasado. Todos los pecados y las faltas que he cometido en el pasado, que son los enemigos que lo golpean el alma y el corazón diciendo, has fallado a Dios, has fallado a Dios, has fallado a Dios. Y por fin Dios levanta nuestra cabeza, Dios acalla a nuestros enemigos, porque Él va a gritar para que se escuche bien alto, yo lo he perdonado. Aleluya. ¿Y qué ocurre después? Y descubrimos poco a poco todas y cada una de estas promesas que Dios tiene para todos nosotros cuando reconocemos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestra luz y que Él es nuestra salvación. No se olviden nunca de eso.
Dice, sacrificaré en su tabernáculo. Esto es la restauración plena del ejercicio de nuestros ministerios en la presencia de Dios. Que podemos haber fallado, que podemos haber caído, pero que Dios es nuestra plena restauración. Y dice, yo sacrificaré. Es decir, volveré a ser sacerdote en la casa del Altísimo. Aleluya. Y dice que yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo. ¿Qué quiere decir júbilo? Quiere decir alegría. No quiere decir tormento, no quiere decir sacrificio en el sentido de golpearse el pecho, Señor, he pecado, y que Dios nos quiera tener continuamente en esa congoja continua, ¿verdad? De que culpable, congoja culpabilizante, has pecado, has fallado a Dios, porque todo eso no viene de Dios. ¿De quién viene todo eso? De nuestro enemigo, el diablo. ¿Cómo lo llama la Biblia? El acusador. El acusador. Por eso Dios aquí nos dice, sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, es decir, de alegría. Amén. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Es una plena restauración en la presencia de Dios. Sigue diciendo el versículo 7. Oye Jehová mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Eso es el pleno arrepentimiento. Es el corazón que se siente que reconoce, que es capaz de reconocer que sí que ha pecado, que sí que ha caído, que sí que ha sido débil, que sí que ha fallado. Pero está diciendo, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Oye mi voz. Es mi voz. Soy yo, Señor, mismo el que se está dirigiendo a ti, Señor. Porque tengo tanta necesidad de ti, Señor. Y dice, ten misericordia de mí y respóndeme. Amén. Es un clamor en la presencia de Dios. ¿Y eso cómo se obtiene? Solo se obtiene cuando estás en la misma presencia de Dios, solo se obtiene cuando estás bajo la luz del Evangelio, solo se obtiene cuando te metes en el tabernáculo de Dios de nuevo, solamente se puede sentir ese gozo de la salvación, esa alegría de la salvación, únicamente cuando regresas a la casa de Dios, cuando te abrazas de nuevo a la palabra de Dios. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. Hace una reflexión en su propio corazón. Busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Es decir, obediencia. Obediencia. Dios habla al corazón del hombre. El hombre comprende. Dice, mi corazón me está diciendo esto. ¿Por qué? Porque Dios me lo está poniendo en mi vida. Busca mi rostro, es decir, Dios habla al corazón del alma, ya está respondiendo Dios a tu vida. Quizás hayamos pensado en algún momento que por causa de nuestro pasado, que por causa de nuestros pecados, que por causa de nuestras desobediencias, jamás Dios sería capaz de volver a escuchar nuestras vidas. Y nos hemos sentido a veces indignos de abrir nuestras bocas, abrir nuestros labios hacia el Señor. Porque a veces estaba esa acusación del acusador. No abras tu boca, pecador. Y la misericordia de Dios que actúa de manera contraria, que actúa con misericordia y con bondad, es la que nos está abriendo las puertas de la gracia diciendo, sí, busca mi rostro. Búscame de nuevo.
Métete de nuevo en el tabernáculo, siente de nuevo mi presencia, siente de nuevo el regocijo, siente de nuevo la gracia en tu vida. Abrázame como nunca lo has hecho, porque yo estoy contigo. Aleluya. Nuevamente sigue con ese reconocimiento hacia Dios, con ese corazón arrepentido en la presencia de Dios, con ese corazón que se humilla en la presencia de Dios y dice: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Hasta dónde llega el arrepentimiento sincero y real? Ese arrepentimiento que solo puede ser provocado por el Espíritu Santo. Aún el arrepentimiento, amados hermanos, no procede del corazón o del ser humano. Del corazón y del ser humano siempre sale el remordimiento. El remordimiento de haber hecho algo malo, pero no el arrepentimiento sincero y verdadero que solo puede venir de Dios, que solo puede ser causado por Dios, que es solamente la obra del Espíritu Santo en el alma, en el ser. Aleluya. Y en este sentir es cuando el creyente se pone delante de Dios diciendo: no escondas tu rostro de mí. Es decir, Señor, yo sé que te he fallado. Yo sé, Señor, que he cometido tal y tal falta, Señor, pero no escondas tu rostro de mí, Señor. No apartes con ira a tu siervo. Es como decirle: Señor, sigo siendo tu siervo, a pesar de cómo soy, sigo siendo tu siervo. Y, amados hermanos, ese llamado al servicio, amén, no puede desaparecer porque se haya cometido una falta, porque Dios en su misericordia y en su amor tiene la plena restauración para todos y cada uno de sus hijos. Dice: mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Amén. Dice, él sabe, el creyente es consciente que le puede abandonar un familiar, que le puede abandonar el padre y la madre, que se puede sentir desamparado de toda la congregación de la iglesia. Pero sabe que aunque todo el mundo lo desampare, sabe que aunque todo el mundo lo deje de lado, sabe que hay uno que siempre va a estar fiel ahí, esperando. Y ese es Dios. Y por eso dice: aunque mi padre y mi madre me abandonasen o me dejasen, con todo Jehová me recogerá. Amén. En el versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de tu rectitud a causa de mis enemigos. Amados hermanos, amados amigos, no nos olvidemos nunca que esos enemigos existen. Y vuelvo a repetir, tampoco busquen enemigos donde no los hay. Sus hermanos no son sus enemigos. Hay más enemigos. Sus problemas, sus dificultades, o los pecados del pasado que continuamente golpean la puerta de su corazón, son también sus enemigos. Y el creyente que está en la presencia de Dios está con este ánimo, con ese gozo de decir: Señor, enséñame tu camino. ¿Por qué? Porque me he equivocado. Me he equivocado de camino, Señor. He tomado una senda que no tenía que haber tomado. Me he equivocado y lo reconozco. Por eso ya no quiero confiar en mi corazón. No quiero confiar en mis propias decisiones ni en mi propio pensamiento. Y lo que te estoy pidiendo, Señor, humildemente, es que tú me enseñes el camino cada día que yo debo de tomar. Señor, enséñame tu camino. Guíame tú por la senda de rectitud. Amén. Amados hermanos, no tomemos otro camino que el camino del Evangelio. No nos salgamos nunca de los límites del Evangelio, de los límites de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a encontrar, sin duda, el camino verdadero, porque Jesús mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. El versículo 12: no me entregues a la voluntad de mis enemigos,
porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, dice, en la tierra de los vivientes. Es decir, aquí la persona, el creyente que se halla de nuevo en la presencia de Dios, que reconoce a Dios como su luz y su salvación, que se ha puesto de nuevo bajo el cobijo, bajo el abrigo del Todopoderoso, él sabe, él comprende que Dios no actuará nunca como actúa el hombre. El hombre es vengativo, el hombre es rencoroso, el hombre es cruel, el hombre tiene falta de perdón, y eso lo encontramos aún dentro de nuestras propias congregaciones, donde aquel que cae, aquel que se aparta del camino es, y disculpen la palabra, es el paria. Se convierte en un paria, en un apartado. La palabra de Dios por eso nos está enseñando, justamente con las reflexiones que se hacen en este salmo: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque el hombre es capaz de hacer eso. El hombre sería capaz de eso. Dios no. Dios no es como el ser humano. Y el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Es decir, mis fuerzas desmayarían completamente si supiese que Dios se va a comportar de la misma manera que se comporta el ser humano, apartándome y tratándome como si fuese un paria, como si fuese una persona completamente aparte que ya no tiene derecho a la misericordia y al perdón divino. Existen sí, en muchísimas congregaciones, como diversas clases sociales, aquellos que, entre comillas, se mantienen fuertes en la presencia de Dios, y aquellos que son considerados como los parias, porque en el pasado han podido tener una caída, una debilidad, han podido tener un tropiezo por causa de su humanidad. Y los demás no comprenden que también siguen siendo seres humanos. Seres débiles y seres frágiles. Seres que siempre necesitarán la gracia y la misericordia de Dios. No estamos en pie por nuestras propias fuerzas. Estamos en pie y seguimos en pie gracias a la misericordia de Dios. El versículo 14, y para terminar con la reflexión de este salmo, nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Los 13 versículos anteriores se han referido exclusivamente a promesas y a bendiciones que Dios tiene reservadas para todos aquellos que están bajo la luz. Sin embargo, el verso 14 se convierte en una pequeña exigencia de parte de Dios. Y en una exigencia que es un tanto problemática para nosotros. Porque dice: aguarda a Jehová. Es decir, sé paciente. Y si de algo carecemos los seres humanos, es de paciencia. Amados hermanos, amados amigos, no somos pacientes. Queremos tener todo hecho y quererlo muy rápido. Somos personas muy impacientes en todos los sentidos y en todas las áreas de nuestra vida. Incluso en el área espiritual somos muy impacientes. Queremos que Dios conteste nuestras oraciones así. Cuando hacemos así con los dedos. Pedimos una cosa y queremos que Dios nos lo haga. Pensamos que cuando nos ponemos en la presencia de Dios, hacemos una lista como si fuésemos al supermercado. Me hace falta esto, y lo quiero ya. Carecemos de paciencia. Y lo que nos está pidiendo aquí, amén, lo que nos está pidiendo aquí, y el verso 14, aquí Dios nos dice: mira, los 13 versículos anteriores es todo promesa, pero solo quiero, mira, este versículo, el 14º verso, este es una exigencia que tengo que hacerte. Quiero que seas paciente, quiero que aprendas paciencia, quiero que estés tranquilo, quiero que descanses en mí, que sepas esperar la respuesta, no te desesperes.
Amén. Dice, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Significa esto que la solución de nuestros problemas está en nuestras fuerzas? No. No, lejos de eso. Lo que está diciendo es que tengamos en nuestra mente ese buen ánimo de la disposición al esfuerzo, de la disposición a la obediencia, de la disposición a cumplir los mandamientos divinos. Esfuérzate. No quiere decir que tú estás lleno de la fuerza y que vas a lograr... No. Las fuerzas vienen de Dios. Las fuerzas vienen de Dios. Y cuando Dios nos dice, esfuérzate, lo único que significa es que tengas ese buen ánimo, esa disposición. El único que te pide Dios. Dios ya sabe. Dios sabe de antemano. Mira, Dios te está diciendo, yo sé que tú eres incapaz de hacerlo. Yo sé que tú no tienes las fuerzas. Yo lo sé. Yo soy consciente de eso. Porque conozco tu humanidad. Solamente quiero que tengas la buena disposición. Lo demás lo hago yo. Aleluya. Dice, aliéntese tu corazón. Aliéntese. ¿De dónde viene esta expresión, aliéntese? La palabra alentarse viene de la palabra aliento. Miren, breve explicación y ya con esto vamos a terminar rápido. Cuando una persona corre, pierde el aliento. Es decir, que ha perdido el aliento. Y la expresión alentarse, es decir, es tener una respiración calmada. ¿Comprenden? Dice, aliente tu corazón. Es decir, que esté tu corazón tranquilo. Que no esté, sino que esté con tranquilidad. Aliéntese tu corazón. Alentarse es recuperar el aliento. Recuperar las fuerzas. Recuperar la tranquilidad. Recuperar el gozo. Amén. Y les dejo ya con la última frase de este 14º verso. Dice, sí, espera a Jehová. Amados hermanos, les agradezco por haberme escuchado en el día de hoy y les repito, por favor, esperen siempre en Dios, porque Dios tiene grandes cosas con todos nosotros. Que Dios les bendiga y hasta el próximo video.